Buenas tardes. Las cartas sobre la mesa, nuevamente, capítulo 72. Este programa que lo estamos haciendo con profesionalismo, con ganas, con sentimientos, con amor, con todo, es un programa de diálogo. Aquí no es un programa solamente periodístico. Por ahí se supo que hay diputados que no querían venir porque no teníamos periodistas. Nosotros analizamos, invitamos a desde de lado a lado. Hemos invitado de Gonzalo Vinter, Camila Flores, hemos tenido en la mesa a Cast, hemos tenido a Insunza, y por ahí unos diputados nos vetaron porque no teníamos periodistas. Somos meros ciudadanos, tolerantes, no discriminamos a nadie y no somos sectarios, como algunos creen decir que no son sectarios, y sí lo son, como en los diputados que no han venido. Ya, dicho eso, como dice Pancho Vidal, siempre dicho eso, vamos a presentar a nuestros panelistas estables, don Mario Villalobos a mi izquierda. Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Tal? Hola, ¿cómo están? Don Fernando Kraus en la esquina derecha, ¿ah? Después ya Muchas la raya gracias, media, Jorge. ¿ah? Y en pantalla se ve al ex ministro de Estado de la SECPRES, Gabriel de la Fuente Acuña por la madre, pero la SECPRES no Blumel, de la presidenta Bachelet. Aquí lo tenemos. Hola, ¿cómo están? Actual director del área legislativa del Instituto Igualdad. Así es. ¿Cierto? Bueno, saludos bien cordiales para todos ustedes. Ya. Oye, antes de empezar, me gustaría que nos viralizáramos como el chimuelo. Ojalá que nos viralicen nuestro programa, ¿eh? Que ha sido una cosa realmente entretenida. Ha sido un poquito mucho, pero simpático. Oye, dicho eso, un poco simpático, hablemos política. Dicho eso, se cumplieron los pronósticos de los Simpsons, que dice que adivinan las cosas antes que pasen. Claro, ahí agarrar también hay un programa de los Simpsons, uno de los perros se come un pájaro. Oye, mira, lo mejor de todo han sido los memes, ¿eh? Porque los memes han salido todos. Desde Alexis Sánchez hasta nuestro presidente actual. Hay que aprender a cuidar el chimuelo. Sí, me están haciendo señas que tenemos que hablar de política, parece, no del chimuelo. Ya, Gabriel, estamos cerrando el año legislativo. ¿Qué crees tú? ¿Crees que le alcance a cerrar todos los proyectos emblemáticos antes de marzo? Creo que se van a presentar 26 proyectos ahora, en una sola sesión. Sí, la verdad que el balance legislativo que uno puede hacer de este casi año que va a cumplir el gobierno del presidente Piñera no es muy halagüeño, la verdad, a juicio nuestro. Porque, para poner un poquito de contexto, si uno mira la misma gestión legislativa del gobierno de la presidenta Bachelet, digamos, al 28 de diciembre, a fin de diciembre, la verdad es que la distancia desde el punto de vista de capacidad de gestión en materia legislativa es enorme. La presidenta Bachelet a la misma fecha tenía 21 mensajes ingresados y publicados. El gobierno del presidente Piñera tiene 7 mensajes ingresados y publicados en el mismo periodo. En materia de mensajes ingresados y que todavía están en trámite, la presidenta Bachelet había ingresado 68 proyectos y el presidente Piñera ha ingresado 62 proyectos. Solo para mostrar un poco... Para tirar las cartas sobre la mesa. Tirar a propósito del nombre de del programa. Ahora, la verdad es que durante todo este periodo se ha echado de menos de parte de la gestión legislativa del presidente Piñera el ingreso de proyectos más sustantivos que den cuenta de verdad del programa de gobierno del presidente, que es el que comprometió con la ciudadanía. Porque de ese programa hemos visto fundamentalmente un par de proyectos nada más que son los que ha ingresado y que dan cuenta de esas promesas que le hizo la ciudadanía de tiempos mejores. Uno de ellos, el proyecto de modernización tributaria, que lo he denominado, que nosotros decimos que es más bien de contrarreforma tributaria, aquella que el Parlamento aprobó el año 2014. Y el segundo es aquel que tiene que ver con el sistema de pensiones. Uno diría que esos son los dos únicos proyectos sustantivos que ha presentado el gobierno del presidente Piñera, porque el resto más bien han estado señalados, han sido presentados, más bien fruto de la coyuntura política. El tan mentado y bullado proyecto de Aula Segura,
no estaba en el programa de gobierno del presidente Piñera y tuvo que ser presentado a propósito de los hechos de violencia que ocurrían en algunos liceos, particularmente de la región metropolitana. Y así sucesivamente con un conjunto de otros proyectos. Ahora, sacar adelante estos dos proyectos que efectivamente son emblemáticos, reforma tributaria y de pensiones, de aquí a que termine el año legislativo, imposible. De hecho, ya esta semana la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados le dijo al ministro Larraín, ministro de Hacienda, en marzo vemos si aprobamos o no la idea de legislar de la reforma tributaria. Está en el primer trámite, recién empezando. Uno podría augurar que si se llegase a aprobar la idea de legislar de ese proyecto, tiene para una tramitación por lo menos de todo el año 2019. Y para qué decir con el proyecto de pensiones, que recién están en la etapa en la Comisión de Trabajo también de la Cámara de Diputados, que recién están en la etapa de escuchar la audiencia de los distintos actores que tienen que ver con el tema. Por lo tanto, también son proyectos que, más allá del propósito que tenga el gobierno, son proyectos que tienen que estudiarse además muy concienzudamente y que van a demandar por lo menos todo el año 2019. Sin embargo, Gabriel, hemos visto en estos días una polémica, y creo que fue ayer, una polémica que ha surgido entre el diputado Giorgio Jackson y el senador Felipe Kast a raíz del proyecto de ley del Sename, que a pesar de que ha tenido suma urgencia, no lo tramitan, y han tenido que ir renovando la suma urgencia porque ahí ha dormido durante muchos meses ese proyecto. La verdad que yo no diría que ha dormido, porque el proyecto que crea la nueva institucionalidad del Sename respecto de la protección de los niños y niñas y adolescentes, no aquel que está en el Senado, que es aquel que se refiere a los niños infractores de ley, ¿ya? Ha tenido urgencias, se le ha sacado la urgencia porque en la misma comisión donde se está tramitando, que es hoy día, en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, también se está tramitando otro proyecto que también le interesa al gobierno, que es aquel proyecto que establece una nueva regulación para los notarios. Entonces esa comisión ha estado, por las mismas urgencias del mismo gobierno, tratando uno y otro proyecto. Esta semana ha estado tratando, y la semana anterior, han estado tratando exclusivamente el proyecto de Sename y está avanzando, yo creo que prontamente van a terminar su tramitación. Estamos hablando del primer trámite legislativo, todavía le queda el Senado, la sala, etc. Yo diría que, bueno, después de estas cifras, estos números hablan por sí solos. Yo diría que conversábamos en el programa pasado a propósito de por qué ocurría esto. Y si el gobierno en el periodo estival iba a tomarse un tiempo para cambiar un poco la estrategia, porque... Lo mandamos a vacaciones. No, pero había algunos que a lo mejor requerían descansar, porque había poca ejecución presupuestaria en algunas regiones, pero yo me refiero a que es un gobierno que desde el 11 de marzo sabe que que no tiene la mayoría en el Congreso, y por lo tanto la estrategia debió haber sido de construir ciertos acuerdos con una oposición, o las oposiciones, y no ha logrado hacerlo. Y más bien el escenario termina un gobierno que no ha logrado poder construir esos acuerdos para los proyectos más emblemáticos, y por lo tanto la pregunta es, ¿hay espacio con el gobierno en las condiciones que está actualmente para hacer acuerdos en torno a qué materia? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que hacer? Porque al final, más allá de la situación del gobierno, el que pierde los tiempos legislativos para abordar la reforma del país, ¿no? El país necesita ir avanzando en las leyes. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? Bueno, yo creo que tiene mucha razón Fernando cuando señala que el gobierno tiene minoría en el Congreso. Y ese es un hecho de realidad que debería afrontarlo con una estrategia que precisamente no es perdonen la expresión, ir a pirquinear uno o dos votos que le permitan aprobar un proyecto. Más aún cuando estamos hablando de proyectos tan emblemáticos como una contrarreforma tributaria, como decimos nosotros, o en el tema de pensión, que es un tema que más allá de que a nosotros, la oposición, no nos gusta el proyecto, es un tema importante para la ciudadanía y que evidentemente que hay que legislar porque mayoritariamente la ciudadanía se expresa en contra de la AFP, los abusos de la AFP y particularmente del miedo al futuro, de enfrentar una vejez en condiciones miserables en algunos casos. Entonces, en esos proyectos que son tan significativos y que para que tengamos legislaciones que sean estables, que den cierta certeza, que den cierta perspectiva en el largo plazo, requieren de la oposición.
Y lo que hemos visto, más bien, es que el gobierno no ha construido a través de sus ministros una relación que permita precisamente poder enfrentar esos temas que son tan acuciantes para la ciudadanía, como dice Fernando, más allá de la reyerta política y de las ganancias o pérdidas que uno puede tener en el debate político legislativo. ¿Tú crees que tiene futuro ese proyecto de la contrarreforma, no? A ver, No teniendo los votos. no teniendo los votos, pero además hay un hecho que es bien inusual, yo diría, con respecto a esta reforma. Todavía tenemos una reforma que fue aprobada mayoritariamente por el Parlamento en 2014, que fue aprobada por consenso entre la oposición y el gobierno de la época. Sí, claro. Es decir, no fue la imposición del gobierno de la presidenta Bachelet, esto es el fruto del consenso incluso de actuales ministros que en ese tiempo eran parlamentarios y particularmente en el Senado. Y ocurre de que esa reforma, que según todas las personas que han ido a la Comisión de Hacienda ha tenido un buen desempeño, todavía no termina de madurar y muchas de sus disposiciones todavía no son aplicables. Por lo tanto, es una reforma que todavía no se desarrolla con plenitud y por lo tanto, uno lo que dice es evaluemos bien una reforma y luego vemos si es que esa reforma no cumplió con los objetivos. Sin embargo, y aquí pareciera de que hay definitivamente hay un impulso que es puramente ideológico de parte del gobierno de echar por tierra una reforma que precisamente lo que pretende es ser más progresiva, recaudar más. No nos olvidemos que la reforma de la presidenta Bachelet lo que tenía por objeto primordial era financiar la gratuidad. Y eso es lo que está haciendo la reforma tributaria actualmente vigente, financiar la gratuidad en la educación superior. Sin embargo, Gabriel, pareciera ser, que, por lo que dicen los expertos, los economistas, cosa que nosotros no somos, es que el hecho de que el gobierno no haya tenido la mano dura y haya entrado con fuerza a hacer esta contrarreforma que le hizo usted a la ley tributaria, es lo que no ha permitido que la economía empiece a moverse con la agilidad que todos esperaban, porque hemos visto que a pesar de que hemos tenido cifras macroeconómicas que son auspiciosas, en la microeconomía, en la economía, el chorreo no llega. La gente, una parte de la pérdida de confianza de la gente en este gobierno tiene que ver mucho también, pareciera ser, con el hecho que no ven despegar la economía. Porque efectivamente no logran los consensos que requieren, los apoyos que se requieren en el Congreso. Y los empresarios pareciera ser que están mirando con cierta desconfianza eso, ¿ya? ¿No creen ustedes que hay cierta actitud de ciertos parlamentarios de obstruir, ya aprovechando esa mayoría que tiene el Congreso, en este caso el hecho de que el gobierno sea minoritario, ¿ya?, para impedir que se hagan efectivamente las reformas que el gobierno necesita con tanta urgencia hacer? Mario, 2 minutos sí. a preguntarle. ¿Y no será distinto esperar, tal como dijo Gabriel, esperar un tiempo prudente para que la reforma que fue aprobada en 2014 madure? Es que es bastante difícil, Jorge, porque Claro, porque tú estás fue una tirándolo de las banderas de lucha de la campaña presidencial, po. Sí, todo el mundo sabía que... Es que igual llama la atención porque es una reforma que al final se termina haciendo el año 2014 con el consenso y la ayuda de la derecha. Y ahora lo único que quieren yo pienso que parte del debate de lo que había en el último tiempo es que el presidente Piñera, cuando era candidato, comprometió con los grandes grupos económicos que son los que salieron, comillas, más perjudicados de la reforma tributaria anterior, comprometió deshacer lo que había sido un acuerdo político con los representantes en el Parlamento de su propio sector y que hoy día son algunos de ellos ministros. Entonces, a mí me parece que es una reforma que era evidente que iba a encontrar dificultades y que si recién en marzo va a continuar siendo discutida, muestra la diferencia que hay, a mi juicio, en el manejo político de la reforma que se aprobó en el 2014, que a pesar que no era todo lo que el gobierno de la época aspiraba, ese gobierno entendió que más valía lo bueno, que lo perfecto era enemigo de lo bueno, y finalmente aprobó una reforma que con las dificultades y todas las enmiendas que ha tenido, pero igual puede salir a funcionar. A mí me parece que sigue todavía en stand-by, a propósito de esta agenda y de otras agendas más, que el gobierno va a tener que tener una estrategia distinta para construir una mayoría. Y pareciera ser
que un endurecimiento del discurso dificulta eso. Es una tensión, a mi juicio, que no está resuelta en la coalición, con gente que tiene un discurso más moderado, de derecha, digo, y otro que tiene un discurso mucho más duro. Y la pregunta es, ¿cuál es la línea por la que el gobierno va a desembarcar en marzo? Porque mi percepción es que esta idea de la acusación constitucional que se está viendo ahora, de alguna manera empaña el cierre del año, y por lo tanto el verano, febrero, que es el receso legislativo, servirá para que todo el mundo baje un poco los niveles y empecemos en marzo buscando algo que el expresidente Lagos y otras personas lo han dicho. Yo creo que igual el país necesita ciertos acuerdos bien generales para poder avanzar, pero siempre y cuando se respeten lo que son las posiciones de ambas fases, digamos. Perdona, pero a ver, efectivamente se requieren acuerdos, pero no al punto, que es lo que uno ve, que las reformas que plantea el gobierno del presidente Piñera son para deshacer las reformas de un gobierno que terminó recién y que además son la expresión soberana de un Congreso Nacional. O sea, si uno mira, no solamente reforma tributaria, en reforma de pensiones no alcanzamos nosotros a terminar de tramitar el proyecto que había presentado la presidenta Bachelet y este gobierno lo retiró. Por lo tanto, ahí hay un campo efectivamente donde se puede legislar, porque es necesario legislar en torno a las pensiones. Pero miremos un poco más allá aquellos anuncios que se nos han hecho. En materia de educación, nos dice queremos retrotraer la ley que estableció el fin al lucro, la selección y el copago, y queremos permitir ahora que exista selección en algunos colegios. Eso es echar por tierra una reforma sustantiva de la presidenta Bachelet. En materia de salud lo vemos, en materia de aula segura lo vemos. Entonces vemos que hay una ofensiva del gobierno del presidente Piñera por echar por tierra precisamente la reforma que tuvo como emblema el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, en ese contexto, resulta bien difícil ponerse de acuerdo, porque obviamente la oposición hoy día se siente también agredida en términos de, bueno, hicimos todo un proceso durante 4 años de construcción, muchas de estas leyes con grandes acuerdos. No nos olvidemos que no solamente la reforma tributaria, en materia de educación también llegamos los proyectos de gratuidad en las universidades, del sistema estatal universitario, llegamos con consenso a la sala, los informes de las comisiones mixtas aprobados por unanimidad. Entonces, llama la atención. Y obviamente que pedirle a la oposición hoy día que eche por tierra aquellas reformas que tanto le costó conquistar en el Parlamento resulta un poco contradictorio. Y no será, estás viendo lo que pasa con el presidente Piñera. Él pensó, esto es borrón y cuenta nueva, y no le resultó. ¿Eso será? Porque esto es borrón todo lo que estaba hablando Gabriel, y vamos a hacer cuenta nueva. Yo no creo que haya... Y no pensando que tenía que hacer todo este ajuste. Yo no creo que haya intención de hacer borrón y cuenta nueva. Yo no veo al gobierno intentando borrar todo lo que se hizo en el gobierno pasado. O sea, más, yo he escuchado a muchos parlamentarios y he leído algunas declaraciones de ellos donde dicen que lo que buscan, quieren preservar todos aquellos que consideran que fueron avances importantes en el gobierno pasado, sobre todo en el área de educación. Yo creo que no hay en lo más mínimo un afán destructivo, porque yo creo que los procesos sociales es bastante difícil retrotraerlos, ¿ya? Si hemos avanzado y la ciudadanía así lo considera oportuno, hay que mantenerlo, ¿ya? Pero también no hay que olvidar que el presidente ganó una elección y con la bandera de varias cosas, entre ellos la contrarreforma tributaria, ya habló de hacer correcciones en el campo educacional y la gente obviamente lo apoyó y ganó esas elecciones, ¿ya? Por lo tanto, él tiene la obligación de intentar llevar adelante los proyectos legislativos que le permitan cumplir con los que fueron sus promesas de campaña. Pero en ningún caso yo pienso que tenga intención de destruir lo que se hizo ni volver a foja cero. No es el ánimo que por lo menos que yo le digo. Yo escucho siempre a Jaime Belolio hablar sobre este tema educacional, que es un tema que a él le interesa mucho, y yo no me imagino a Jaime Belolio intentando borrar de un plumazo todo lo que se ha hecho en esa área, ¿ya? Pero hay cosas que hay que corregir porque la ciudadanía sentía que no estaban bien hechas, y eso creo que hay un compromiso que el presidente tomó durante su campaña y que tiene que cumplir, al menos de intentar cumplirlo. Prueba al cántaro, digo yo.
Por ejemplo, la ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Se aprobó por el Parlamento. Se aprobó con 3 causales, no es una ley de aborto libre, ni mucho menos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace la oposición en ese minuto? El Tribunal Constitucional, que se ha transformado, lamentablemente, para el prestigio de las instituciones, en una suerte de tercera cámara. Es allí, por las circunstancias de la política de la vida, donde hay una mayoría más conservadora respecto a algunos temas, y a través de ese tribunal se enmienda aquello que fue soberanamente determinado por el Congreso Nacional. Y no solo eso, después se insiste, se va por el reglamento de objeción de conciencia, nuevamente al Tribunal Constitucional, y así sucesivamente. Cada vez que tiene un revés la oposición, o sea, el gobierno en este caso, respecto de proyectos de ley, recurre al Tribunal Constitucional porque no se contenta con la expresión de la soberanía popular, y la soberanía popular se expresa en el Senado y en la Cámara a través de las votaciones. Libertad condicional. Pero ahí, en el tema del protocolo de aborto, no es el protocolo del gobierno pasado el que reclamó el oficialismo, fue el protocolo de este gobierno, una cosa bien extraña, bien sui generis. Ni siquiera tan extraño. ¿Sabe por qué? No es extraño, están jugando al bueno y al malo. Porque es o sea, uno vio que había un juego. Yo, junto con la ex ministra Pascual, ministra de la Mujer, y la ex ministra de Salud, recurrimos al Tribunal Constitucional con un modesto téngase presente, hacerle presente algunas consideraciones al tribunal, y nos llamó profundamente la atención de que justamente lo que tú dices, el gobierno, que es el que había dictado el reglamento, el protocolo sobre objeción de conciencia, no fue a defender su protocolo al Tribunal Constitucional. Qué raro. Entonces parecía más bien esto como una suerte de juego que ya se habían puesto de acuerdo entre los parlamentarios de derecha y el propio gobierno. Entonces el gobierno, respecto de su reglamento, y lo dije yo en los medios de comunicación, salió, el gobierno actúa solapadamente. Qué extraño que no vaya a defender al Tribunal Constitucional su propio reglamento y dejó que quedara entregado a la suerte del propio tribunal. Lo que correspondía, si ellos no estaban de acuerdo con su propio reglamento, es que no lo hubiesen dictado. Pero ¿qué es lo que pasaba? Tenían a la Contraloría al frente. Entonces, en esa disyuntiva sacan las manos, o sea, sacan las castañas con las manos del Tribunal Constitucional. Sí. Oye, después voy a preguntar si es tercera cámara, pero tenemos que ir a una breve pausa. Agradecer a nuestros auspiciadores. Acuario HD, Clínica Acuario HD, Pérez Valenzuela 1551, la Clínica Cirugía Estética Integral, que usted puede acceder. Está en Providencia, a paso de aquí de donde estamos emitiendo este programa. Clilit, Secreto de Mujer, astrología y terapias holísticas a su servicio. Reiki, tarot, astrología para aprender, chakras y todo lo que se le ocurre a usted desde el punto de vista esotérico lo tiene en buenas manos. Ojo, véanos en www.infocate.cl y en la red 2. Open Cluster, es que no llegó Open Cluster, lamentablemente nos dejaron con hambre, pero Open Cluster también es nuestro auspiciador. Nos ponen cosas, nosotros lo habíamos dicho a nuestro invitado que íbamos a ganar kilos aquí, no hemos ganado nada, pero aquí estamos. Red Nacional de TV, Canal 2, la provincia de San Antonio, también puede ver. Espérenos 40 segundos, volvemos para seguir si la tercera cámara es el TC o no es. Gracias. Estamos de vuelta en el capítulo 72, las cartas sobre la mesa, infocate.cl. Nos puede ubicar en streaming, Facebook Live,
o durante toda la semana, si usted está interesado, hasta donde dice carta sobre la mesa, pincha y ahí aparecemos nosotros. Tribunal Constitucional, ¿es tercera cámara? Una pregunta cortita para tomar otro... Bueno, yo pienso que esto es un debate que se volvió a reponer, no solamente por las sucesivas dictámenes que ha sacado el Tribunal Constitucional en contra de la opinión mayoritaria del Parlamento, de la posición que representa la soberanía popular, sino que es un tema ya de larga data a propósito de la necesaria cambio constitucional que es una necesidad a esta altura del partido que se viene expresando hace mucho tiempo. Tuvimos un proceso de cambio constitucional que inició la presidenta Bachelet y que todavía tiene una expresión, digamos, con proyectos de ley en el Parlamento. Y a mí me parece que es evidente que esta es una constitución que requiere una discusión más consensuada, porque el Tribunal Constitucional al final lo que provoca, el efecto que provoca, digamos, esta falta de sintonía con la opinión mayoritaria ciudadana, es el desprestigio de las instituciones y de la política. Y estas cosas que han ocurrido, que no se justifican, de violencia en contra del Tribunal Constitucional, pero también de rabia, de alejamiento, de anomia hacia la participación política, tienen que ver con eso. O sea, hay un movimiento social que aprueba una ley, esa ley tiene una expresión política en el Parlamento y resulta que sucesivamente el Tribunal Constitucional dirime en un cierto sentido político contra la intención mayoritaria de la ciudadanía. Yo pienso que es hora de retomar, fíjate, yo quiero hacer una comparación, aunque pueda haber una crítica. La actitud que tuvo la oposición, la actual oposición, cuando hubo que aprobar el decreto, o sea, el oficio que envió el presidente para destituir al general director de Carabineros, diligente para poder resolver un conflicto, una situación política muy compleja respecto a su propia misión y el uso que hace el Tribunal Constitucional para, en su favor, de manera media diagonal, podrían decir uno, oblicua, y no hacerse cargo de situaciones como fue el reglamento, digamos, de interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces, yo pienso que es hora que empecemos a discutir para que este tipo de cosas no entorpezcan el derrotero del político y de las leyes que tiene que tener el país. O sea, yo creo que hay discusión sobre qué tipo de tribunal constitucional tener. Yo creo que el gobierno debiese abrirse a una discusión de ese tipo, como lo ha sido propuesto por varias fuerzas políticas. El candidato Guillé quería eliminarlo. Hay intenciones de modificarlo, no sé, Gabriel, si No, tú... sí, Pero sabes... el Tribunal Constitucional es una institución que fue creada ya hace varias décadas. Creo que tengo entendido fue dentro antes 73, o sea, muy antiguo. Y alguien tiene que proteger al país también de las mayorías circunstanciales. O sea, si no tenemos Tribunal Constitucional, ¿cómo lo hacemos para defendernos de las embestidas de las mayorías circunstanciales que hay en el país, Gabriel? A ver, yo creo que efectivamente, esto es sumamente opinable, yo creo que tiene que existir un Tribunal Constitucional. No me cabe la menor duda que sí. Creo que tiene que haber una institución que efectivamente garantice la supremacía de la Constitución, pero bajo un contexto bastante distinto al que hoy día tenemos. Primero, la supremacía de una Constitución que surja legitimada por la voluntad popular, que no es la Constitución que hoy día tenemos. No nos olvidemos que una Constitución nació en dictadura, más allá de las modificaciones que se le hayan dado y que algunos hayan querido transformar sus modificaciones en una nueva Constitución. Pero más allá de eso, no solamente tener una Constitución nacida en democracia y por lo tanto ampliamente consensuada por la ciudadanía con los mecanismos de la mayor participación ciudadana a través de una asamblea constituyente o mecanismos alternativos, pero también con una composición del Tribunal Constitucional distinta que asegure de que efectivamente hay una expresión de la pluralidad de la ciudadanía, de la pluralidad que representa el país, y tercero, también con atribuciones distintas. El hecho de que el Tribunal Constitucional tenga la posibilidad de hacer control preventivo de constitucionalidad lo transforma en los hechos en una tercera cámara. Esa facultad de control preventivo de constitucionalidad no existe en otros países donde tienen instituciones parecidas. Entonces, evidentemente que yo estoy de acuerdo con un tribunal constitucional que haga ese control, pero con una modificación muy sustantiva a lo que hoy día existe. E incluso más, me atrevería a decir que además con formas de elegir
a los integrantes de ese Tribunal Constitucional que le den garantía que estén expresadas todas las corrientes que se expresan en una sociedad, y que no es el caso hoy día, precisamente. A lo mejor la forma de elección del Tribunal Constitucional es el que hay que variar también. También. Sea, el ente TC está bien para la Constitución, para salvaguardar, qué sé yo, la Constitución, pero a lo mejor la forma de elegir a los integrantes, que en este momento tenemos un tribunal un poquito más conservador que el que debiésemos tener. Y no solamente la forma de elegirlo, que yo estoy de acuerdo que hay que modificarla y para que efectivamente se represente la pluralidad de la sociedad, que no es un monocorde, no es unicolor, sino que también para que sean responsables, porque hay algo que la gente seguramente no sabe. El único órgano que está en la Constitución que no está sometido a responsabilidad política son los miembros del Tribunal Constitucional. Mire, el presidente de la República, los ministros de Estado, todos, los diputados, los senadores, el Contralor General de la República, los miembros de la Corte Suprema, los generales de las Fuerzas Armadas, todo ese conjunto de autoridades es posible destituirlos a través de un procedimiento que está establecido en la Constitución. Y ocurre que los miembros del Tribunal Constitucional son irresponsables políticamente. Eso es una anomalía a todas luces. Hay que cambiar la Constitución, pero Por supuesto. van a votar ellos. Sí. Claro. Sí, la democracia. Van a declarar inconstitucional. Claro. Oye, vamos a tener que cambiar. Oye, Rico, nos sirvieron café está exquisito, ya que nos faltaron el resto, pero no importa. Oye, hablemos un poco del tema que llevamos hace rato hablando, el tema candente de Carabineros. Perdona que te pregunte, ¿ha manejado bien el gobierno? Yo no soy del gobierno. No. Yo soy un simple, Un simple analista, civil. no está bien. No, ha manejado bien el gobierno el tema. Yo sé que ha habido problemas con el ministro del Interior, qué sé yo, pero tú en globo, ¿lo ha manejado bien el gobierno? A ver, yo me entero de estas cosas igual que usted, por la prensa. Sí, por ¿ya? supuesto. Por lo tanto, mi análisis pudiese ser un poco sesgado, porque así es la información. Yo tengo algunas aprensiones. Yo creo que efectivamente en algún minuto alguien pecó de ingenuo al creer todo lo que les estaban diciendo. Hoy día nosotros no sabemos cuánto es verdad y cuánto es mentira, cuándo dijeron la verdad, cuándo dijeron la mentira. Pues ahora salió esto del famoso general Vitorino, ¿ya? Y resulta que lo que él está declarando en tribunales es distinto a lo que él firmó al día siguiente en un documento que tiene el ministro en su poder. Entonces, bueno, ¿dónde está diciendo la verdad el general? Cuando dice que lo que le dijo, el informe que le hizo por teléfono o lo que firmó, ¿ya? ¿Qué es la causa de esta acusación constitucional que quieren presentar? ¿Ya? Pero entonces, por otro lado también, no sé, el descabezamiento tan rápido de una institución también yo creo que es complejo, es difícil. ¿Cómo sostienes tú una institución jerarquizada que tiene sus complejidades propias, que está en medio de un tremendo conflicto como el tema de las platas de Carabineros, descabezándolas tan rápido? No sé, yo pienso que a lo mejor pudieron haber sido un poco más cauto, más pasiva, más paciente y esperar un poco el desarrollo de los acontecimientos antes de tomar todas las decisiones. Yo en lo personal parto siempre desconfiando de las informaciones que recibo antes de ir a un juicio. Oye, difícil. Siempre. Sobre todo siempre. si son por a mí teléfono. A mí me tocó el famoso tema del protocolo de aborto. Eso, cada vez que hablan del protocolo yo me incomodo un poco porque ahí yo sé cómo se manejan las cosas. Sí, a lo mejor lo llamaron por alguna línea telefónica mala, no se escuchaba. ¿Quién sabe? Yo creo que puede ser. Sí, Uno nunca sabe. Había Mario Drogba. Uno puede marcarlo. Claro, Uno nunca sabe. Hay unas compañías quedan grabadas las llamadas para el número para volver a llamar Sí, de vuelta. La verdad yo estoy con Mario. Hay que ponerse ahí, poniendo como todo lo que ha ido sucediendo. Yo leo la declaración en su momento, del subsecretario Alegui, de Arbué, cuando le tocaron cosas súper complejas, y uno empieza, o del mismo senador Insulza, cuando están en los cargos, y fíjate, es bien sintomático. Ninguno de ellos ha sido
muy tajante en su juicio contra el Yo iba a el ministro preguntarle Chadwick, a nuestro invitado eso porque mismo. efectivamente adentro las cosas uno nunca sabe cómo. A nuestro invitado que era el Express, le iba a preguntar exactamente lo mismo. ¿Cómo se maneja? Porque la información, porque Chadwick puso al tiro, se puso adelante, hizo una información al público en general con Uvilla, pero no Donde fue- nunca dijo que, no, donde nunca dijo, no se dijo. no, nunca Que dijo hubo- no, enfrentamiento, pero sí nunca dijo que Catrillanca hubiese estado armado. No, dijo que hubo Nunca. enfrentamiento. Sí. Eso Ya, está. pero sí, nunca dijo que había. Sí. A ver, bueno, yo por suerte estaba dedicado al Congreso, no a la seguridad interior del Estado, Sí. como el ministro del Interior, pero yo creo que lo que está pasando hoy día con la lamentable muerte de Camilo Catrillanca, de manos de este comando de Carabineros, nos está revelando un grave problema que tenemos con Carabineros, que, como bien decía Mario, viene desde de los temas de probidad, del desfalco, que hemos visto en miles de millones de pesos que se han desvanecido. Caso Huracán. Caso Huracán también. Entonces, tenemos un problema con una institución tan relevante para la democracia, para la seguridad de los chilenos y chilenas, y por lo tanto debiéramos intentar entre todos, y yo creo que eso es una tarea patriótica, por decirlo de alguna manera, poder enfrentar la modernización de Carabineros adecuadamente entre todos. Creo, al mismo tiempo, que el proyecto, aquello que ha insinuado el ministro Chadwick, y que ayer estuvo precisamente en el Parlamento, en el Senado, con esa tarea, de modernización de Carabineros no responde cabalmente la magnitud del fenómeno, la magnitud del problema. Porque no es solamente enfrentar el problema de probidad, que hay que hacerlo, tener los controles adecuados, sino que además, cómo en una institución tan jerarquizada, que además está militarizada, incorporamos elementos de control civil. Y de cómo el Ministerio del Interior tiene facultades no solamente para que le reporten, sino que también para que pueda conducir y tomar decisiones respecto de las políticas que adoptan el alto mando de Carabineros, por ejemplo. No puede ser solamente el Ministerio del Interior un buzón al cual el alto mando le envía para que tome conocimiento de la estrategia, por ejemplo, para enfrentar la delincuencia. Tiene que tener un involucramiento el Poder Civil a través del Ministerio del Interior mucho más activo, porque nos merecemos una policía que le dé confianza a la ciudadanía. No nos olvidemos que hasta antes de estos casos, tanto de probidad como del asesinato de Camilo Catrillanca, la policía de Carabineros gozaba de las mejores evaluaciones de la ciudadanía, y eso era un orgullo para todos. Sin embargo, hoy día lo peor que nos puede pasar, que en estas materias nuestros ciudadanos empiecen a desconfiar de su policía, aquello que pasa en otros lugares. Yo creo que acá, primero comparto la opinión que se ha dado acá de que esto es una tarea de todos los sectores sociales y políticos, muy importante. Tengo una preocupación, que es la siguiente, que se ejemplifica lamentablemente con una de las respuestas que quiso hacer el presidente, que fue hacer una reforma constitucional para tener la autoridad, recuperar, ¿verdad?, el mando, digamos, de una institución del presidente de la República, que es quien fue elegido para dirigir el Estado y el gobierno, y en esa línea de tener mayor control, me preocupa que los sectores de la derecha más, digamos, más conservadora, ni siquiera estén dispuestos a respaldar al propio presidente de la República, menos lo estarán, digo yo, para hacer una reforma tan necesaria para la democracia, de un mayor control del Ministerio del Interior sobre la acción de seguridad. Porque lo que sucedió es una muestra, o sea, un botón muy complejo de las dificultades que va a tener el propio gobierno para impulsar esto. Mi impresión es que desde el lado de la oposición existe un consenso mayoritario de respaldar la reforma de Carabineros, pero ya esta señal que se dio de no permitir que el presidente tenga el mando directo sobre las actuaciones, digamos, del alto de la dirección de Carabineros, es preocupante. Ojalá los proyectos que se puedan enviar en esta materia
tengan el consenso también de todas las fuerzas políticas y también de las fuerzas del propio gobierno para que avancemos rápido, porque lo que está en juego es recuperar la confianza en una institución tan importante. Pero yo creo, Fernando, que esos son temas que se pueden conversar y que se pueden llegar a acuerdo. Yo creo que no creo que no haya voluntad de avance al respecto, ¿ya? Lo que sí me preocupa a mí es esta señal que está enviando la oposición, que aprovechando una cosa muy circunstancial, esté intentando desbancar al ministro del Interior cuando ha sido quien ha tenido el coraje de enfrentar la situación de Carabineros sacando una cantidad muy importante, que estábamos conversando si era prudente o no era prudente, o sea, fue lo suficientemente valiente para sacar 15 generales. O Sí, sea, pero la Constitución, pero la espera, acusación pero constitucional es otra cosa. pero espérate, pero él tuvo el coraje de hacerlo, tuvo el coraje de Sí, hacerlo eso sí. que no lo hicieron antes. Entonces, tal vez no sería oportuno bajar un poquito los decibeles, calmar, para sentarnos a conversar el tema, porque obviamente lo que hace es que los parlamentarios del oficialismo, obviamente, ante esta arremetida, se coloquen también en una situación de, oye, no conversemos nada, pues aquí no hay nada que conversar, aquí brindemos a nuestro ministro. Pero ¿es viable la acusación A ver, yo constitucional? antes de eso, perdona, yo quería decir lo siguiente. Yo creo que la oposición ha actuado con mucha prudencia en esta materia. O sea, cuando ocurre el lamentable muerte, asesinato, por la espalda de Camilo Catrillanca, ¿qué es lo que hace la oposición? Primero, pide la salida del intendente Mayor. Pide que salga de la zona de la Araucanía el llamado Comando Jungla. Y le pide explicaciones al ministro del Interior. Eso fue en esas circunstancias tan graves. Y luego vemos las sucesivas versiones y contraversiones, mentiras que le mienten no solamente al comandante, al general director de Carabineros, sino que también al ministro del Interior. Y la falta de liderazgo del ministro del Interior en estas materias, la falta de control respecto de lo que está pasando en Carabineros. Entonces uno dice, aquí estamos en un problema que es mayor y que no se resuelve solamente descabezando los altos mandos, porque es evidente que no se resolvió. O sea, para poner en la jefatura de Carabineros al general Soto, hubo que 11 días. pasar 11 generales aproximadamente a retiro. Y ahora, para sacar al general Soto, hubo que sacar otra cantidad más o menos importante. Entonces, uno dice, evidentemente que el problema no se resuelve sacando ¿Y generales. ¿Se resuelve el problema de sacando a Chadwick? Yo creo que es un tema que hay que evaluarlo políticamente. El punto es que uno tiene que ser responsable de la gestión que uno tiene a cargo de un determinado ministerio. La Constitución señala de que los ministros son responsables políticamente y acusables constitucionalmente cuando han infringido la Constitución y las leyes, o han dejado de cumplir las leyes, entre otras causales que establece la propia Constitución. El haber mentido, supuestamente mentido, ¿es una infracción a la Constitución? ¿Podemos tener confianza en un ministro del Interior que le dijo a la ciudadanía de que no había habido, que habían habido enfrentamientos, etcétera? Sí, el problema es que, no? es la palabra de él contra el general. No, claro, ese no es el Y problema. Mira, eso es lo que tenemos que evaluar. es el problema entre la palabra del general Victoriano y lo que firmó lo que el pasa es que general esa es una Victoriano. arista, es una arista que tiene que ver con la responsabilidad política y para eso la oposición ha sido prudente porque se ha tomado un tiempo, digamos, de reflexión, digamos, de un mes para poder, con una comisión a alto nivel y poder estudiar esa acusación, digamos. Yo creo que el problema es político. Se puede llegar a un consenso sobre una reforma de Carabineros, ¿verdad? Lo más óptima posible entre la oposición y el gobierno. Y creo que es lo mejor y debiese ser lo que debiese ocurrir. Para eso la oposición tiene que estar dispuesta a eso. La pregunta es si el ministro Chadwick es la persona que está en condiciones de liderar ese proceso de reforma. Esa es la pregunta. Porque después de todo este episodio, aunque él haya sido con la mejor de sus intenciones, es si es la persona que mantiene el respaldo y el liderazgo adecuado. Ahora, tú puedes responder que eso es una prerrogativa del presidente de la República. Perfecto. Bueno, el presidente tiene que evaluar si el ministro del Interior, que ha servido durante todo este periodo, está en condiciones de continuar liderando porque lo que está en juego en realidad
es una reforma institucional importante que va por el beneficio del país en su conjunto. Sí, oye, enganchando lo que dice Fernando, la pregunta cae de cajón. La oposición ha actuado, parece que bien, prudente, cauto. ¿Esto le da unidad para el 2019 a la oposición? ¿Cuál es la proyección que ves tú, A Gabriel? ver, yo creo que objetivamente hemos ido avanzando bien paso a paso. Un poco lento, pero... Un poco lento tal vez, pero Más también bien, muy lento. también tenemos que entender que nos enfrentamos también a una realidad Sí. política muy distinta. No nos olvidemos de que este Parlamento es el primer Parlamento que es la expresión del cambio del sistema binominal. Hay sistema de representación proporcional, nuevas fuerzas se instalaron en el Congreso y estamos conociéndonos, cada uno tiene sus objetivos, pero yo creo que paso a paso, y la expresión más concreta es lo que hemos visto a propósito de la acusación constitucional, que la oposición en su conjunto, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio, unidos, determinaron que se van a dar un plazo de un mes a través de un equipo del más alto nivel para poder estudiar si existen o no plausibilidad para poder acusar constitucionalmente al ministro del Interior. Esa es una demostración de moderación, es una demostración de unidad y de entender de que aquí, con este tipo de herramientas que establece la Constitución, no se juega y que hay que tomárselas en serio. Yo creo que es un buen primer paso para poder enfrentar este año Una posición 2019 con un poquito más unida. Oye, ¿algunas palabras tú, Mario? Sí, Pues tenemos que cerrar, yo no por sé eso. si va a estar tan unida la oposición. Yo creo que la caída tan fuerte del Frente Amplio, las encuestas, la última encuesta, pudiese facilitar ese diálogo, ¿verdad? Porque van a tener un Frente Amplio un poco más golpeado, que va a madurar con lo que les ha pasado el último tiempo y probablemente eso les va a permitir conversar un poco más, ¿ya? Sin embargo, no sé si va a ser suficiente para que puedan repuntar en vista de las elecciones que vienen. Yo creo que el gobierno va a pasar este chaparrón tan duro que está en los días actuales con el tema de la Araucanía, pero efectivamente le quedan 3 años por delante, pueden avanzar muchísimo. Oye, ¿alguna palabra al cierre, Fernando? No, sí, yo creo que el 2019, bueno, igual va a ser un año complejo, porque si viene un año complejo en términos económicos en general, y en términos políticos uno desearía, por el bien del país, tanto que el gobierno pueda retomar su agenda, fortalecer sus equipos, como que la oposición tenga unidad para que el diálogo y se puedan lograr los acuerdos necesarios para avanzar, que es lo que el país está pidiendo. Y eso lo hace bien tanto al electorado, a la oposición, como para poder dialogar de manera más unitaria, como al gobierno, y al final el país sale de beneficios. Yo esperaría que el 2019 fuese menos, digamos, menos chavado como fue este año, menos complicado, que realmente ha sido un año bien acontecido. O sea, antes de despedir a nuestro invitado, ¿alguna palabrita? Bueno, ¿Ya? primero que todo agradecerles por esta oportunidad de conversar sobre temas que yo creo que no solamente le importan a los políticos, sino que están A íntimamente la ciudadanía. vinculados con los ciudadanos, Sí. con las ciudadanas, y efectivamente, como dice Fernando, yo aspiro de que este año podamos tener unidad de la oposición, vienen desafíos electorales importantes, queremos cuidar nuestras reformas, cuidar las reformas de la presidenta Bachelet, porque sabemos que son reformas que van en beneficio de la población, la gratuidad en educación, la no selección, la discriminación, una reforma tributaria que hace que paguen los más ricos y no los que tienen menos, como es lo que pretende el gobierno del presidente Piñera, y ahí estaremos, pues estaremos con nuestras fuerzas políticas y nuestros parlamentarios defendiendo todos aquellos logros que fueron en beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a despedir a Gabriel de la Fuente, por supuesto que a Fernando y a Mario, panelistas, y para que ustedes sepan, programa número 72 estuvo bastante entretenido. Ojo, el programa no es de periodistas, es de ciudadanos. Es un programa pluralista, tolerante y no sectario, para que nuestros invitados se explayen. Nos despedimos, le agradezco su amabilidad, su presencia. Véannos en streaming, Facebook. Me tengo que reír a veces, pero me enojo a veces también. Programa 73, la próxima semana. Nos vemos. San Antonio. Red 2 de San Antonio. Gracias por el datito. Chao.